Hermano, los saludo en el amor del Señor. Doy las gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de traer su palabra. Y quisiera también, antes de comenzar la palabra, darle gracias a Dios por mi esposa. Está bien, gracias al Señor, solamente por Él. Y ya la situación que ella tenía ya está, podríamos decir, pasada. Solamente le queda un control y ya ahora esperar que el bebé nazca normalmente. Y eso le damos gracias al Señor. Y Él mantuvo a ese bebé ahí y lo va a mantener hasta que el Señor quiera. Y no hubo necesidad de poner nada ahí para afirmar, porque hay algunas operaciones que se pueden hacer, pero gracias a Dios no hubo necesidad de hacer nada de eso, así que hoy día pudimos tener esa noticia, esa bendición. Así que eso le agradezco al Señor. ¿Usted, hermano, ha oído la frase, la esperanza es lo último que se pierde? ¿Usted la ha dicho? ¿O se la han dicho en algún momento? Cuando ya está derrotado, ya no quiere luchar más, está esperando que termine el árbitro, toque el pito para terminar, estamos derrotados. No, ya perdí, ya. Cuando a veces hacemos algún tipo de juego, competencia, y ya la otra persona ve que el otro va llegando a la meta, ¿qué hace el que va perdiendo? Se detiene y lo queda mirando. Ya no vale la pena luchar. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y esa persona lo perdió. Por eso no sigue luchando. Todos nos aferramos a una creencia, a un pensamiento de que lo peor finalmente no ocurrirá. Cuando pasamos por un momento difícil, se nos vienen a la mente las peores cosas. Y lo peor es la muerte, ¿no? Lo peor es que quedemos mal, que venga una persona, nos humille, que una persona nos golpee, haga algo fuerte. Y muchas veces lo peor nunca ocurre. Y está solamente en nuestro pensamiento. Pero siempre tenemos ese temor de que lo peor pase. Y hay una consigna entre los médicos, no sé si usted sabía, que ellos siempre le van a decir lo peor para después no le digan, yo a usted le dije. No, yo no le dije que le iba a ir mejor que esto. Siempre dicen lo peor para que uno no se admire después. Por eso hay que tener cuidado con esas circunstancias. Todos tenemos la esperanza de que a último momento va a suceder algo milagroso que nos libre del mal que se avecina, porque cuando usted sabe que algo va a pasar, a veces no podemos dormir, pensando que eso no lo podemos detener. Y hay cosas que no podemos nosotros manejar, hay decisiones de personas que ya cuando son adultos toman sus propias decisiones y uno no puede manejar y tiene que dejar. Los padres en algún momento sus hijos lo van a tener que dejar decidir libremente. Y así, tantas cosas que vamos avanzando en la vida. Cuando a veces pensamos que está todo prácticamente perdido, lo único que nos queda es la última esperanza. Lo último ya, el último esfuerzo, y con esto puedo lograr algo. Y la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea, que quiere decir que puede suceder. Hay una mínima posibilidad de que suceda lo bueno, lo que esperamos, que el resultado cambie a último momento. Puede pasar que en algún momento, y ha sucedido, personas que están desahuciadas son sanadas de forma milagrosa. Donde una vez que los médicos dicen no hay que hacer nada, solamente ir a su hogar a esperar morir, esa persona vive, hasta que después se hace exámenes y no hay nada. Dios hace un milagro poderoso. Y más allá, hermanos, de las frases bonitas, porque esto de que la última esperanza, la esperanza es el último que se pierde, es una frase bonita, pero que a veces se queda en nada para los que no confían en Dios. Desde lo cristiano, desde nuestro punto de vista, la esperanza es la virtud por la que se espera que Dios otorgue lo que ha prometido.
no es que el universo va a alinear los planetas y va a aparecer alguien que nos va a ayudar. Es Dios. Dios puede hacer el cambio. Dios puede hacer que aquel jefe que nos dijo que no todo el tiempo, en algún momento, o en el último momento, diga sí. Como sucedió en esta propiedad, todas las personas de la municipalidad o aquellos que estaban a cargo de los planes y todo eso decían que esto no se iba a poder aprobar como iglesia. Esto es un barrio residencial. Qué pituco. Como si la iglesia perjudicara. Todo lo contrario. La iglesia beneficia a los barrios porque trae bendición. Pero Dios hizo que aquella persona que estaba ahí sentada en ese escritorio firmara y diera su timbre de aprobación. Fue Dios. No fue el pastor que fue a hablar con el alcalde. Alcalde, usted mueva sus piezas. Yo tengo un amigo en la Muni. No, no es así. Dios hizo su obra y por eso tenemos este templo regularizado y todo. Y yo me relaciono con muchos pastores que tienen muchos problemas por el tema de su iglesia, donde juntas de vecinos se agrupan afuera de la iglesia a protestar para que la iglesia no haga sus reuniones. ¿Y sabe cómo se ha manifestado la gloria de Dios? Llegando los carabineros, y los carabineros desalojan a esas personas y le dicen, dejen a estas personas hacer su reunión tranquilos. Y eso está en la ley. Gracias al Señor tenemos una ley que nos protege, que se llama la ley de culto. Y ese pastor cuando me contó eso, no sabía. Pero en esa ocasión lo supo porque los carabineros le dijeron. Así que esas personas tuvieron que irse rechinando los dientes, como dice la palabra del Señor. Y ahora, gracias al Señor, muchos de esos templos están regularizados. Por eso, hermano, que no se quede solamente en una frase bonita. Y la pregunta que surge acerca de nuestra esperanza es, ¿usted tiene una esperanza? Y que cuando está mal, todo mal, ¿usted sabe que algo puede cambiar? Que el resultado o lo que va a suceder puede no suceder. ¿Cuál es su esperanza? Nuestra esperanza debe ser Jesús, nuestro Dios, pero a veces perdemos la esperanza, nos rendimos. Con personas, no, este ya no cambia, no, esta persona ya está en la lista negra, que se va a ir más para abajo que para arriba, entonces me rindo, ya no oro más por él, por ella, ya no le hablo más, pero el amor de Cristo no se rinde. Mientras la persona tenga vida, hay esperanza. Y la pregunta, hermano, ¿usted ha perdido la esperanza en alguna situación? Porque hay dos cosas, hermano, que uno debe entender. La esperanza de saber que Dios va a hacer finalmente su obra, independientemente de si nos guste o no. Porque a veces, Señor, que no pase esto. Uno clama y después puede ser que sí es la voluntad de Dios. Yo cada vez que leo la historia de Abraham, cuando le pide a su hijo Isaac, me impresiono. Porque Abraham iba literalmente a matar a su hijo. Él no iba a hacer como que lo iba a matar. Dice la Biblia que él lo iba a sacrificar. ¿Y cuál era la esperanza de Abraham? Que Dios iba a resucitar a su hijo muerto. Esa era la esperanza que tenía Abraham. Lo dice en Hebreos 11. Si usted quiere lo puede leer. Eso quiere decir, no es que no, es un juego, yo voy a hacer así justo, yo siento que algo va a pasar. Él no tenía idea que iba a pasar eso. Y eso tiene que ver con la rendición. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Dejar de luchar contra la corriente de Dios, en este caso, de la voluntad de Dios, y decir, me rindo a tu voluntad. Pero sigo teniendo la esperanza de que tú harás tu obra. Por eso, hermano, todo creyente, todo hijo de Dios debe tener una esperanza. Porque tiene a Dios, que es el autor y el que es garante de toda bendición. Tanto en esta vida como en la venidera. Muchos hombres y mujeres dieron sus vidas en circunstancias terribles de persecución, donde los gobiernos los perseguían por ser hijos de Dios. Hasta el día de hoy se da. Donde toda su familia fue masacrada, ellos quedaron vivos para torturarlos. Y ellos murieron con la frente en alto y tranquilos. ¿Y por qué?
porque tienen una esperanza aún habiendo perdido todo. Y hoy quisiera, hermanos, que viéramos 3 aspectos de nuestra esperanza. Lo primero es que las Escrituras nos dan esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza. Y eso lo leemos en Romanos capítulo 15, del 1 al 4. Romanos 15, del 1 al 4. Dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Pablo está ahí hablando de la comida, de lo que come uno, lo que come otro. No debemos agradarnos solamente a nosotros. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. En el versículo 1, Pablo comienza diciendo que hay hermanos en Cristo que son más fuertes que otros. ¿Es así? He visto personas que parece que no les pasa nada. No tienen problemas, hermanos, son perfectos. Y sí hay problemas. Una vez una hermana me dijo, usted pareciera que nunca le pasara nada malo. Sí me pasan cosas malas, pero no se nota. Como yo le digo a mi esposa, bueno, como nos cambiamos de casa, hemos tenido que aprender a tomar micros distintas y yo tenía que tomar la H3 y tomé la I3. Entonces me llevó a un lado todo lo contrario. Usted sabe la desesperación que da cuando la micro dobla y sobre todo el micrero está apurado y avanza y avanza y avanza y avanza. Entonces yo decía a mi esposa, yo por dentro estaba, ¡ayuda! Paren esta cuestión, y por dentro estaba así, esperando hasta que haya un paradero conocido. Entonces por fuera puede ser que estemos bien, pero por dentro estemos mal y pasemos problemas. Y Pablo que dice, los que somos fuertes, o sea, Pablo se incluye en los que son fuertes porque de alguna manera él ya ha tenido una madurez. Dice, ya no andamos nosotros en cosas de niños o de forma inmadura, sino que ya nos fijamos, no solamente nosotros, sino también en los demás. Así que los que ya tenemos un poco más de experiencia, debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Y es verdad que entre el pueblo de Dios hay personas que son más sensibles a ciertas cosas y uno dice, pero ¿cómo se va a enojar o cómo se va a sentir por esto? Y sí, todos nosotros somos diferentes y nos podemos sentir por algo que uno considera insignificante, pero sí es significativo para las personas. Y esto tiene que ver con la humildad y de decir, no todos son como yo. No debemos, dice Pablo, agradarnos solamente a nosotros mismos. Hay personas que dicen, no me gusta estar en el estudio bíblico porque es muy básico. Bueno, hace mucho tiempo atrás empezaron a hacer unos estudios bíblicos por libros. Muchas personas dijeron, no, son muy básicos, eso, yo ya estoy por sobre eso. Y eran sumamente difíciles los libros. Por lo tanto, ¿qué es lo que había en el corazón de esas personas? Se apareció el tiro, orgullo. Hay personas jóvenes que me han dicho a mí, no, yo no voy a los jóvenes porque la palabra es muy liviana, la que dan en los jóvenes. Y la palabra es la palabra de Dios, donde sea que se dé. Entonces pareciera que estuvieran en un estatus superior a todos los demás y son más espirituales. Y está bien, puede ser que esos jóvenes o esas personas pueden estar 1 hora de pie orando y los otros estaban muriéndose ahí de sueño. Puede ser que ellos estén orando muy bien, pero no todos. Y Pablo le dice, ustedes que son más fuertes que los demás, consideren a los otros y no sean tan orgullosos. Porque si tú o nosotros obligamos a alguien a hacer algo más, solamente nos estamos agradando a nosotros mismos. Obviamente que hay que instar a las personas a buscar a Dios, pero también tiene que ser algo personal.
Por eso Pablo comienza diciendo que hay hermanos que son más fuertes que otros, es decir, que no les afectan tan fuertemente las cosas malas de la vida. O pareciera que no les afectara tanto. Porque a todo hermano nos afectan las cosas de esta tierra. A todos nos pasan cosas malas. Puede ser porque muchas personas ya han madurado en el Señor o porque han pasado varios problemas que los han hecho más fuertes. La palabra de Dios dice que cuando pasamos dificultades, una vez que las superamos, podemos consolar a otros, ayudar a otros que están pasando por la misma situación. El versículo 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. El apóstol Pablo hace un llamado a los que ahora están bien. Usted ha pasado por momentos de bendición de Dios donde dice, gracias al Señor, mi familia, estamos todos bien, estoy yo, mi vida en bendición. ¿Y cuál es el llamado que hace Dios a aquellas personas que están bien y en tiempos de paz? No ser egoístas y deben fijarse que hay otros que lo están pasando mal. No todos lo estamos pasando bien al mismo tiempo. Y puede ser que cuando estemos mal, las otras personas estén bien y ahí nos puedan apoyar, ayudar. Ofrecer ayuda a los que necesitan ánimo y oración. Por eso dice la palabra que mejor son dos que uno, porque uno está solo, no se puede calentar, o en la batalla se ponen uno espalda con el otro y pueden vencer, dice la palabra. Y no necesariamente habla acerca de los matrimonios, las parejas, sino también como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado que hace Dios? A ayudar a los que están a nuestro alrededor. En oración, preguntando al hermano cómo está. Juntémonos un día a tomar un café. No está muy caro el café. Un juguito mejor. O darnos cuenta si es que este hermano necesita algo o la hermana necesita algo y hacer algo. Porque a veces, hermano, ¿usted necesita algo? No, ya. Usted vaya, cómprelo y se lo pasa nomás. Yo creo que eso mejora, ¿no? Y viene envuelto para que no lo vea y después en la casa. Eso hay que hacer. Bueno, hace mucho tiempo yo vi a un joven que tenía mucha necesidad y era muy difícil para mí darle algo porque a mí me daba vergüenza que se sintiera mal. ¿Le ha pasado eso? Que usted quiere bendecir a alguien, pero... Entonces, con mi madre, ahí hicimos una cajita y la envolvimos bien con harto scotch y para que no se viera nada, le pusimos de todo. Útiles de aseo personal, de aseo para la casa. Y este joven después llegó y dijo, muchas gracias. Era lo que necesitaba. Pero si yo le hubiese preguntado, estoy seguro que él me iba a decir que no necesitaba nada. Porque todos haríamos lo mismo, ¿no? Si nos preguntan, aunque estemos muriéndonos, no, estoy bien. Pero debemos fijarnos que hay otros que no lo están pasando tan bien. El versículo 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Pablo toma al Señor Jesús como ejemplo de entrega y disposición, incluso a recibir insultos. Usted como hijo de Dios tiene que estar dispuesto a recibir insultos. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que insultar? Porque a nuestro maestro lo insultaron. Y él dice que nos van a insultar. En el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas dice, bienaventurados cuando los persigan y digan toda clase de mentiras contra ustedes. Eso es insultar. Por lo tanto, Jesús no nos dijo, no te va a pasar nada, tranquilo. Sí nos van a pasar cosas malas, en ese sentido, si hacemos lo que Dios quiere. Por lo tanto, si alguien nos insulta por ser hijo de Dios, siéntase bendecido. Y ahí dice que los insultos que van contra Dios han caído sobre nosotros o sobre Cristo debido a su entrega, a su disposición. Y esta profecía de Cristo se cumplió en el Salmo 69, versículo 9. Si lo podemos leer para ver la referencia. Salmo 69, versículo 9. El celo por tu casa me ha consumido
y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Y esto se cumplió en el Señor Jesús, porque a Él lo insultaron. Por eso Él no vino, como dice ahí Romanos, para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre. Y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo peor que nos podría pasar hoy? Insultos. Personas que nos dicen, cállense, vaya a molestar por el otro lado. Y es lo que el Señor tuvo que sufrir. Volvamos a ir a Romanos capítulo 15, vamos a ver el versículo 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que Cristo tendría que ser un siervo sufriente. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Isaías 53 aparece un siervo sufriente que es el ungido de Dios. Algo que ninguno de nosotros hubiera querido que el Señor Jesús pasara. A veces no sé, Pedro le faltaba fe. ¿Cómo le dijo a Cristo que no fuera a morir en la cruz? Era su propósito. Nosotros estaríamos también diciéndole a Jesús, no, por favor. Nosotros dependemos de ti, no te vayas a morir. Y hay que defender a Jesús de los malos. Y estaríamos en esa misma situación. Sin embargo, fue para darnos esperanza. El propósito de Cristo fue darnos la esperanza de que todo, sea lo bueno o malo, absolutamente todo, está bajo el dominio y la determinación de Dios. Todo está bajo la mano de Dios. Y por eso, hermano, le hablaba sobre la rendición. A veces luchamos, no, Señor, que esto no pase. ¿Por qué no nos rendimos? Señor, si va a pasar es porque es tu voluntad. No me gusta, no quiero que pase, pero si pasa, lamentablemente voy a tener que asumir y que sea tu voluntad. ¿Se acuerda de David cuando cayó en pecado y Dios lo iba a castigar? Él no dijo, no quiero, Señor, por favor. Él le dijo, quiero caer en las manos de un Dios misericordioso, que si me va a castigar correctamente. Debido a que el Señor lo sabe todo, Él nos anticipa sus bendiciones por medio de sus promesas. Él sabe el futuro, por eso nos promete que nos va a ir bien o nos va a bendecir. Que están escritas en su palabra. Hay Biblias que se llaman la Biblia de promesas. Esa Biblia es mejor que la que tiene la normal. No, todas son iguales porque todas tienen promesas. La diferencia es que esas están marcadas. Está la tarea hecha y es mejor. Porque así usted se puede fijar mejor en las promesas de Dios, que están escritas en su palabra para que las leamos y nos den esperanza. ¿Y se acuerda cómo se llama este primer punto? Se llama las Escrituras nos dan esperanza, por eso debemos leerla. Cuando usted se siente angustiado, mal, no voy a dormir, lea la palabra de Dios. No se ponga a ver videos, cosas chistosas, porque eso al final va a pasar, usted va a apagar eso, se va a dormir y va a volver la angustia. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Y puede ser que se quede dormido, pero en paz, porque está leyendo la palabra de Dios. Por eso es que debemos tener paciencia y esperar en Dios, ahí dice, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Puede que las promesas de Dios se tarden en cumplir? Sí, porque nosotros tenemos poco tiempo y Dios tiene todo el tiempo, nada lo apura a Él. Para cada día y para cada dificultad hay una promesa de Dios. Un no temas. No tengas miedo. Y vamos a ver dos ejemplos. Isaías 34:5, lo vamos a leer. Cómo las Escrituras nos dan esperanza. Isaías 34:5, y cuando no es, me equivoqué. Es otra, lo anoté mal. Y esto no tiene nada que ver, todo lo contrario. Vamos a ver Mateo 14:27.
Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. El Señor Jesús está con nosotros, está con su pueblo. Y Él nos dice, no tengan miedo, porque Él siempre está con nosotros. Y dice Él, yo he aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no ha llegado el fin del mundo, así que todavía está Jesús con nosotros. Entonces las Escrituras nos dan esperanza. Lo segundo, hermano, es que Jesús prometió salvarnos. Vamos a ver en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Jesús ya hizo su obra redentora de limpiar los pecados. No es necesario que Él vuelva a morir en la cruz. Él ya lo hizo. Y con eso se cumplió toda la deuda. Por eso dice que Él ya murió una sola vez y para siempre. Su sacrificio es suficiente. Pero ¿qué es lo que sigue pendiente? ¿Qué aún no sucede? Que Cristo vuelva. Todavía no viene la segunda venida. Y hay muchas religiones, sectas que dicen saber cuándo se juntan todos de blanco en algún monte y esperan. Y no pasó. No llegó Cristo. Muchas veces. No sé si usted ha visto en la historia, en las noticias. Está. Sobre todo en Estados Unidos, que son bien locos. Y han pasado cosas terribles. Los líderes de esas sectas, al ver que Cristo no llegó, toman armas y matan a todos. Y se suicidan. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en personas, ni tampoco Dios nos llama a hacer eso. Dice que Cristo no vendrá para ocuparse de nuestros pecados porque Él ya lo hizo, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Usted espera la venida del Señor? Hay una palabra que se llama Maranata. Cristo viene y no debemos olvidarnos que Cristo va a venir. El Señor nos dará sus maravillosas promesas y dice que nos va a salvar a todos. Ahí la última frase dice, sino para traer salvación a todos, los que esperan con anhelo su venida. Y no nos olvidemos de esperar que Cristo viene. Ninguno va a faltar. Así que, hermano, tenga paz y confianza en nuestro Señor. Cuando comiencen a pasar la lista, no va a terminar el Señor y aquí se acabó la lista. ¿Y yo? ¿Yo esperaba con anhelo la venida del Señor? No, todos. Y espero que no sea así una lista porque eso es muy demoroso, ¿cierto? Mucha gente. Y esperemos que Cristo lo haga para todos. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 6, un poco antes, vamos a leer desde el versículo 16 al 20. Hebreos 6, 16 al 20. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros.
Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El versículo 16, este juramento debe ser hecho siempre por alguien mayor que uno. Lo juro por mi madre, por mi padre, lo juro por el cielo, lo juro por la Santísima Virgen, y así, o alguien superior. Puede ser que exista, sí existe la Santísima. Realmente, hermano, nosotros en nuestra legislación existe el juramento ante los tribunales de justicia. Cuando las personas deben jurar delante de una corte, en este caso en mi profesión, para poder tener el título de abogado, usted tiene que hacer un juramento y tiene que decir, sí, juro. Y como somos hartos, nos mandaron como a 10 adelante y al mismo tiempo todos tuvimos que decir. Yo pensé que lo iba a decir solo, estaba nervioso, pero al final eran como 10. Entonces más de alguno puede haber dicho sí, puro, o sí, cualquier otra cosa, y pasaba. Pero el juramento es así. Generalmente los cristianos lo hacemos delante de Dios. Cuando nosotros, Señor, juro delante de cumplir esto. ¿Y qué juramento hacemos delante de Dios? Por ejemplo, el matrimonio. Hay un juramento delante de Dios. ¿Qué es lo que juran? Prometerse fidelidad y tantas cosas que a veces se nos olvidan. Y es bueno recordarlas. En los encuentros matrimoniales se recuerdan todo ese juramento y se hace delante de Dios. Bueno, hoy existe una distinción, para que usted lo sepa. Las personas cristianas juran delante de Dios, pero los que no son cristianos prometen. Entonces, aquellos que son ateos o no creen en Dios, delante de un tribunal dicen, prometo. Eso se cambió hace un tiempo. Usted sabe que hay una corriente contraria a lo que los hijos de Dios. Pero nosotros, por eso dice la Biblia, cuando tú juras debes cumplir. Apurarte por cumplir. El versículo 18 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Qué cosa hizo Dios? Tanto la promesa como el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. En este caso, el Señor hizo tanto el juramento como la promesa, porque Él mismo se asegurará de llevar a cabo su misión. ¿Alguien puede detener a Dios lo que Él quiere hacer? Nadie, Él lo va a hacer nomás. Dios no miente como nosotros, dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso puede darnos promesas verdaderas que sí se van a cumplir. Es que el Señor prometió algo y no se cumplió nunca. Eso quiere decir que nunca lo prometió Dios. Porque lo que Dios promete, eso se cumple. ¿Le ha pasado, hermano, que usted ha prometido muchas cosas y no las ha cumplido? ¿Y hay alguien que se las saca en cara? ¿Y es tanto que ya sus cercanos no le creen? No, si yo te voy a traer el chocolate. O no, si yo voy a ir al sur. No, si yo voy a pasar a comprar eso. Y así tantas promesas que hacemos y no las cumplimos. No, si yo voy a ir a la iglesia. Un día voy a aparecerme por la iglesia. Un día voy a ir a los jóvenes. Y así. Puede ser porque quizá no está en sus manos cumplirlo. O depende de un factor externo y no puede cumplirlo. Sin embargo, usted no ha podido cumplir lo que ha prometido. ¿Y qué pasa si usted, hermano, decide cumplir de verdad? Ahí sí, ahora sí, lo juro que voy a cumplir. ¿Le creen los demás? No, porque hay que demostrar que cuando usted decide cumplir, se empeña con todas sus fuerzas en cumplir lo que ha prometido hacer,
a fin de demostrar que sí es capaz de hacerlo. Y cuando una persona que nunca había cumplido, cumple, ¿qué pasa con los demás? Se impresionan. Y llegó. Nunca pensé que iba a llegar, porque siempre dice que va a venir y nunca viene y ahora apareció. Nunca avisó y ahora sí aparece. Dios cuando promete es porque sí puede y quiere cumplir. Porque a veces no cumplimos porque no queremos. Por eso, hermano, toda promesa o juramento que usted haga debe cumplirlo. Por muy mínimo que sea. No, tú me prometiste comprarme un lápiz, aunque sea un lápiz de tal parte y usted justamente tiene que salirse de su ruta y ir para el otro lado, lo tiene que cumplir. No, si yo le prometí pasar a tal parte a hacer el trámite o a preguntar, hay que hacerlo, aunque nos dé flojera, no queramos hacerlo, vamos a perder tiempo, debemos cumplir. Y aquí el versículo 19 dice acerca de un ancla firme, dice, la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Solo nuestro Dios puede darnos esa seguridad. Cuando estemos en un momento de dolor, en un momento de inestabilidad, en un momento de miedo, recordemos que nuestra esperanza es real. No es una ilusión, sino que es algo que Dios sí va a hacer. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde Dios lo va a hacer, pero créanme, hermano, que sí lo va a hacer. Es su obra. El versículo 20, Jesús ya entró allí por nosotros, Él ha llegado a ser el eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús siempre fue el sacerdote perfecto del que habla las Escrituras. Él fue el cumplimiento de toda profecía respecto al gran sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote, una vez que cumplía su ciclo o moría, tenía que reemplazar lo otro y otro y otro. Pero ¿cuándo iba a llegar aquel gran sumo sacerdote eterno, que era como Melquisedec? Porque dice la Biblia que Melquisedec no tiene ni principio ni final. Por lo tanto, en ese orden tiene que aparecer otro. Y ese era Jesús. Y Pablo toma la figura del santuario dentro del tabernáculo, donde el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para decirnos que Jesús ya estuvo ahí y nos dio acceso para tener nuevamente una relación cercana con Dios. Por eso cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo que separaba el templo del lugar santísimo? Se rasgó en dos. Jesús es el sacerdote eterno, sin principio y sin final, igual que Melquisedec, el que se encuentra con Abraham. Y finalmente, hermano, la esperanza es una persona. ¿Usted sabe quién es? Jesús. La esperanza es una persona. Jeremías 17:7, lo vamos a leer. Ahí aparece lo que le acabo de decir. Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. La esperanza es una persona y es Jesús, es nuestro Señor. Los que confían en Dios han hecho que el Señor sea su esperanza. Es decir, la esperanza no es solamente una virtud de esperar algo bueno que vaya a pasar o un bonito sentimiento para evitar la desesperación. No, la esperanza en realidad es una persona y es nuestro Dios. Ahí en el versículo 8 dice algo realmente poderoso en el Señor. Dice, los que confían en el Señor son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Le suena familiar? ¿Dónde está eso? En el Salmo 1. Así son las personas que confían en el Señor. Son como árboles que tienen siempre agua a disposición, quienes han recibido las promesas de Dios. Son estables y firmes en todas las temporadas, en sequía,
en tiempo fructífero, en todo, son bendecidos, son estables. Y nunca dejan de reflejar el carácter de Cristo. No, es que estaba mal, por eso salió el viejo hombre o la vieja mujer. No, debemos en todo sentido reflejar a Cristo. Recuerdo que hace poco una persona muy enojada fue a donde yo trabajo en mi oficina y me empezó a reclamar y me empezó a gritar. Y estaba ahí la secretaria que trabaja conmigo y ella me miraba así como diciendo, como usted haga algo, calle esa persona. Yo simplemente me quedé callado. Yo quería responderle y decirle, cállese, no sé, y salga de mi oficina. Era una persona de edad, pero se estaba pasando y se estaba transformando por algo que ella estaba pidiendo constantemente, tanto que no estaba en mis manos responderle. Si fuera por mí yo hubiese solucionado, pero no era por mí. Y sabe que el Señor como que me dijo, no le respondan nada. Y yo me aguanté, hasta que ella misma se quedó callada y dijo, perdóneme. Después hablamos y se fue. Y aquí y la secretaria quedó así como, impresionante, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo hubiese quedado yo si me hubiese puesto a gritar con ella? Pues, quizás nos agarramos las mechas y le tiro para afuera, cierro la puerta en la cara. No, obviamente no hubiese pasado eso. Pero ahí uno ve que el Señor obra en toda circunstancia. Como le decía, hermano, esto está casi calcado al Salmo 1. Y esto se puede resumir en una sola palabra. Los que confían en el Señor son estables. Y solo la estabilidad la tendremos en Dios. La esperanza es una persona y es Jesús. Les invito, hermano, a que cierren sus ojos y vamos a orar. Dios del cielo y